Hoy os traigo un vídeo en el que me centro en inventos en el campo de la medicina en la época victoriana. En otro vídeo os había comentado sobre prácticas, métodos y artilugios que utilizaban en la época victoriana y que resultaban tremendamente horribles a día de hoy, que resultaban impensables en una época moderna porque no eran eficaces o por su salvajismo, por decirlo de alguna manera, porque en algunos campos no había tanta evolución como a día de hoy, es evidente. No obstante, quiero recalcar que en esta época hubo muchos avances en diferentes campos y el de la medicina no podía ser otro, o sea que a pesar de esos errores que destacaba en otro vídeo, hubo muchas mejoras y descubrimientos que ayudaron a mejorar la medicina. De hecho, esos mismos errores sirvieron más adelante para corregir esas prácticas y evolucionarlas en algunas más productivas. Os traigo aparatos que se inventaron en la época victoriana y que ayudaron a mejorar considerablemente la medicina moderna. 1. El taladro de dentista. Lo inventó James Bill Morrison en 1871 y era un taladro mecánico que funcionaba con un pedal. 2. La jeringuilla hipodérmica. Francis Rinn en 1844 desarrolló la aguja hueca. Más tarde, en 1853, Alexander Woods inventó la aguja hipodérmica. Y a partir de ese invento, Charles Paroisse añadió un pistón que completaba esa jeringa hipodérmica. La jeringa era de plata y realizaba un movimiento con un mecanismo de tornillo. 3. El vibrador. Este dato es bastante curioso y resulta una historia muy interesante, el desarrollo de este artilugio. En la época victoriana, no lo he comentado en este vídeo en concreto, pero sí en algunos datos de los horrores en la medicina victoriana o incluso en los del vestuario, sabemos que en la época victoriana tenían unas creencias un tanto excéntricas en algunos aspectos. En el de la medicina, por ejemplo, he comentado que se utilizaban drogas y demás, como si fuese algo totalmente normal e incluso se lo aplicaban a niños. Pues bien, aparte de estos remedios absurdos, también creaban diagnósticos absurdos. Uno de ellos era el de diagnosticar a las mujeres con histeria. Se popularizó mucho, de hecho, y el remedio médico que le daban a este mal era el orgasmo. El médico Joseph Mortimer Granville inventó este aparato en 1870 para librarse de tener que aplicar el remedio de manera manual. 4. El spray antiséptico. Previamente, Louis Pasteur había demostrado que las bacterias y gérmenes eran la causa de las enfermedades y provocó buscar una solución para que esas infecciones no se propagasen. No obstante, no fue hasta 1869 que el cirujano inglés Joseph Lister descubrió el spray carbólico que contribuyó a reducir en gran medida las muertes por infección tras pasar por el quirófano. Tristemente, la comunidad científica contemporánea a Lister no veía con buenos ojos ese invento, ya que lo veían como una ofensa a su inteligencia. 5. El catgut. Otro aparte también de la mano de Lister fue el uso del catgut, que es un nylon primigenio, como hilo de sutura. Para ello se empleaban láminas de membrana de serosa intestinal de gato, que se transformaban en filamentos para poder ser usados. Al ser proteicos, el propio organismo humano los digería y absorbía sin ningún tipo de dificultad. Lister aplicó por primera vez este método en su propia hermana en una mastectomía, el inhalador de éter. Si habéis visto, como comento, el vídeo de los horrores en la medicina victoriana, os dejo el link por aquí. Os comentaba que no se empleaba anestesia en las cirugías porque no lo habían descubierto directamente. Fue en 1864 cuando se usó por primera vez de mano del dentista Oracle Wells. 7. El estetoscopio. Ahora poneos en situación. Imaginaos en la época victoriana, con lo estrictos que eran con las etiquetas, el pudor, los modales y todo lo que conllevaba. Imaginaos que sois médicos y que tenéis que escuchar directamente el latido del corazón de una mujer. Efectivamente, los médicos solían tener bastante pudor en realizar esta práctica
y concretamente René Laennec. Sentía tantísima vergüenza que llegó a inventar el estetoscopio primigenio, que consistía en un tubo de 30 centímetros de largo para poder escuchar el latido a distancia. Más tarde, obviamente, el aparato evolucionaría. 8. El endoscopio. Los primeros endoscopios se empezaron a usar sobre 1880 para analizar el conducto auditivo de los pacientes. Consistía en un cilindro metálico con una base para sujetar una vela y un reflector que funcionaba como un sistema de espejos. Esta es mi recopilación por hoy. Como veis, aquí os presento algunos artilugios que de verdad presentan una evolución considerable en la medicina moderna y que a día de hoy resultaría impensable no utilizarlos. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos. Nos vemos.